Hola, buenas tardes a todos. Vamos a revisar hoy el arbitraje concursal en Chile, una revisión crítica de su ambigua regulación en la Ley 20.720, un, un estudio publicado en la Revista Chilena de Derecho, publicado por Eduardo Yequier de Huede, ¿ya? Esta persona es doctor en Derecho de la Universidad de Valencia, España, profesor titular de la Universidad de los Andes en Chile, Departamento de Derecho Comercial y de la empresa. Eh, Dentro de lo primero que podemos decir, como resumen, la nueva ley concursal chilena eh, presenta, digamos, incorpora la figura del arbitraje concursal como un cauce de solución, ¿no?, de las controversias que surjan durante la tramitación de los procedimientos concursales, tanto de la liquidación como también de la reorganización. De tal forma, constituye una herramienta novedosa tanto en Chile como para el derecho comparado, cuya insuficiente regulación, sin embargo, plantea una serie de interrogantes que la ley no resuelve, lo que se ha traducido en la nula aplicación del instituto arbitral en este ámbito, y básicamente este trabajo va a abordar esos problemas, ¿no?, en cierto sentido. La introducción, podemos decir que una parte novedosa de la ley 20.720 está dada por la incorporación del arbitraje en materia concursal como mecanismo alternativo de solución de conflictos a cargo de una nómina de árbitros designados por la Superid. Si bien la anterior ley de quiebras la anterior ley de quiebras contemplaba el arbitraje en materia de convenios, no ocurría lo mismo con el procedimiento de quiebra, que solo podía seguirse en sede judicial. Adicionalmente, la ley concursal da un paso significativo en esta materia al suprimir toda forma de arbitraje forzoso, y en particular aquella que regulaba el artículo 180 que regulaba el artículo 180 de la antigua ley de quiebras, para el caso de las propuestas de convenio judicial preventivo presentadas por sociedades sujetas a fiscalización de la entonces Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero. De esta forma, la nueva ley contempla un estatuto amplio y enteramente voluntario sobre arbitraje de los conflictos surgidos durante un procedimiento concursal, ajustándose así a la esencia de dicho instituto y apartándose, por tanto, de la muy anacrónica figura del arbitraje forzoso contemplada en el Código Orgánico de Tribunales, contraria a derechos fundamentales básicos. Sin embargo, más allá de algunos aspectos formales, lo cierto es que la ley concursal no dice mucho más sobre esta novedosa herramienta, sumiéndola, por tanto, en un ambiente de ambigüedad, de incerteza jurídica, que se refleja a 5 años de la vigencia de la ley, en la completa inexistencia de arbitrajes concursales tramitados en Chile. Sin ir más lejos, y a modo de ejemplo, el carácter universal del procedimiento concursal se comunica necesariamente al pacto arbitral y, por tanto, a la competencia del árbitro y a la arbitrabilidad de las materias que informan el conflicto, aspectos de lo que la ley no se hace cargo. Asimismo, la voluntad de los acreedores de someter el asunto a arbitraje se manifiesta en este caso a través de acuerdos adoptados por la Junta de Acreedores con el quórum que la ley establece en cada caso, de manera que las contingencias que puedan afectar al funcionamiento y a las decisiones de dicho órgano necesariamente repercutirán en el referido pacto y en el arbitraje propiamente tal. Del mismo modo, del mismo modo, y sea cual sea el procedimiento concursal de que se trate, la ley no aporta mayores pautas en cuanto a la forma, oportunidad y a la sede preliminarmente que debe iniciarse el procedimiento arbitral. Incluso antes del receptum arbitri, que da inicio a su fase jurisdiccional, tampoco precisa qué materias concretas podrán ser conocidas por el árbitro, de cara a un procedimiento caracterizado por la existencia de normas imperativas, partiendo por las que regulan la apertura del concurso. En suma, la muy escueta regulación que ofrece la ley concursal en esta materia genera una serie de dificultades que complotan contra la efectiva aplicación del instituto arbitral en el ámbito.
Para la integración de los vacíos de esta norma, además, el intérprete debe recurrir supletoriamente a las normas, criterios y principios de un sistema de arbitraje interno insalvablemente vetusco, lo que lejos de simplificar el panorama, lo enrarece y complica todavía más. Todos estos aspectos que nos parecen de mayor relevancia serán abordados en este trabajo. Para ello debe aclararse que la ley concursal se refiere al arbitraje en una triple vertiente. Letra A, al regular uno de los efectos inmediatos de la resolución de liquidación, conocidos como acumulación de juicios, y que regula en lo que aquí concierne los alcances de la vis atractiva de dicha resolución de cara a los arbitrajes iniciados y por iniciar al momento de su dictación. B, al regular el arbitraje respecto de los conflictos surgidos durante la tramitación de los procedimientos de reorganización y liquidación en conformidad al 295, inciso primero de la ley concursal, lo que constituye, por cierto, una novedad, incluso en el ámbito comparado. Y C, como pacto arbitral incorporado en el acuerdo de reorganización propiamente tal, para la solución de conflictos que surjan con ocasión de la aplicación, interpretación, cumplimiento, terminación o declaración de incumplimiento de dicho acuerdo. Siendo así, el análisis que indica abarcará principalmente los dos últimos aspectos mencionados. Esto es, el regular el arbitraje respecto de conflictos surgidos durante la tramitación de procedimientos de reorganización y liquidación, como también el pacto arbitral incorporado al acuerdo de reorganización. Siendo así, el análisis que se inicia abarcará principalmente, como ya habíamos dicho, estos dos aspectos que presentan un mayor número de problemas de interpretación, y se le va a dedicar al arbitraje y acumulación de juicios una breve referencia final. El arbitraje y procedimiento concursal de reorganización. La vocación pro acuerdos del procedimiento concursal de reorganización, inspirada en la armonización voluntaria de los intereses en conflicto, constituye un ingrediente especialmente propicio para el arbitraje. El objetivo de este caso apunta precisamente a la conservación de la empresa económicamente viable, sobre la base de la concurrencia de voluntades entre el deudor y sus acreedores que, como tal, bien pueden articularse a través del arbitraje, una vez dictada la resolución de reorganización por el juez de letras competente. A partir de allí, los derechos que interactúan en el procedimiento tanto del deudor, que bien puede no perseverar en la propuesta del acuerdo, como de los acreedores, que pueden renunciar libremente a ello en todo parte, son esencialmente disponibles en derecho, factor que legitima al arbitraje como causa procesal válido para el desarrollo del procedimiento mismo, hasta la resolución firme que queda aprobado el acuerdo bit infra, y también para los conflictos que traigan causa del acuerdo de reorganización propiamente tal y sus efectos. Pacto arbitral y competencia del árbitro en el procedimiento concursal propiamente tal. Reorganización preventiva y alzatoria. Debe distinguirse, según se dijo, si se trata del arbitraje en el procedimiento de reorganización o liquidación, o si en el primer caso el arbitraje se pacta en un procedimiento concursal propiamente tal, y como cláusula del acuerdo de reorganización. En el procedimiento de reorganización judicial preventiva. La regla general en materia de arbitraje se contiene en el 295, inciso 2 de la ley concursal, que establece el presupuesto fundamental en esta materia. El arbitraje concursal es siempre y necesariamente voluntario. A su vez, el 296, inciso 4, refiriéndose a la arbitrabilidad material, establece una fórmula amplia y particularmente precisa, al señalar que la competencia del árbitro se extiende a todo cuanto sea necesario para la tramitación de los procedimientos concursales de reorganización y de liquidación y a los incidentes que se promueven en ellos. Por tanto, de las disposiciones referidas se desprenden que las siguientes reglas y conclusiones. A. La iniciativa para someter un procedimiento concursal de reorganización a arbitraje reside en el deudor, pues es este quien debe presentar los antecedentes del artículo 56. Dicha iniciativa debe venir acompañada del apoyo de los acreedores, que representan a lo menos la mayoría absoluta del pasivo del deudor, declarado por este y certificado en los términos del artículo 56, número 4. Según la misma norma, además, el apoyo referido debe constar en cartas emitidas por tales acreedores sin mayor precisión, en las que deberá acreditarse a menos
la identidad del acreedor y, en su caso, de su representante legal, las facultades de este último para celebrar pactos arbitrales y el monto del crédito respectivo y su porcentaje dentro del pasivo total. Debe considerarse, con todo, que estas cartas son solo manifestaciones preliminares de apoyo, dadas por acreedores que no han pasado aún por el filtro de objeción e impugnación de créditos. Este factor, por tanto, plantea un primer problema que la ley no resuelve, pues siendo el pacto arbitral el resultado de un acuerdo de voluntades, el nacimiento y la subsistencia del mismo quedan condicionados aquí por dos factores distintos. Número uno, que el juez de letras competente dicte efectivamente la resolución de la reorganización. No lo dice explícitamente la ley, pero no puede ser de otra forma, atendidas las consecuencias de orden público que produce la sentencia de reorganización. Así se desprende por lo demás del artículo 296, inciso final, ley concursal. Si el acuerdo de reorganización judicial fuera rechazado en los términos previstos del 96 de esta ley, el árbitro remitirá el expediente al tribunal competente que dictó la resolución de reorganización. En consecuencia, si la referida resolución no llega a dictarse, el pacto arbitral no llegará tampoco a perfeccionarse, lo que constituye una muy particular figura en cuanto a la conformación y perfeccionamiento del consentimiento de dicho pacto. La otra condición que queda atendida es que, una vez dictada la resolución de reorganización judicial o la de reorganización simplificada, se mantenga el quórum legal establecido en 295, inciso 2, o dicha de otra forma, que dicho quórum no disminuya como resultado de eventuales objeciones e impugnaciones de crédito. Se genera aquí, por tanto, una situación contradictoria, no resuelta por la ley, pues el árbitro deberá resolver impugnaciones de las cuales depende eventualmente que se mantenga el quórum que origina su nombramiento. No es el caso, entiéndase bien, en que el árbitro resuelve sobre su propia competencia y sus alcances materiales. Principio de competence. Se trata, por el contrario, de una situación en que el acuerdo de voluntades de las partes planteado bajo esta fórmula del apoyo epistolar inicial constituye un sinalagma apenas preliminar, prima facie o condicionado, que bien puede diluirse y desaparecer luego por efecto de la objeción o impugnación de créditos y la consiguiente disminución sobrevenida del pasivo mínimo que exige el 295, inciso 2. Tampoco puede asimilarse esta situación a aquellos acuerdos adoptados en junta de acreedores con la intervención de acreedores cuyos créditos no han sido reconocidos porque han sido autorizados judicialmente. El artículo 190 de la ley concursal, pues en tales casos existe una expresa resolución judicial que valida lo actuado por ellos en la Junta, aun cuando sus créditos pierdan luego su condición de tales, total o parcialmente. Tratándose del pacto arbitral, en cambio, surgido de esta figura del apoyo por carta, no existe tal homologación judicial. La competencia del árbitro se extingue de pleno derecho si la propuesta del acuerdo de reorganización se rechaza por los acreedores. Nótese con todo que el 296, inciso final, hace explícita referencia al artículo 96, que a su turno plantea la posibilidad de que la Junta de Acreedores que rechaza la propuesta permita, con quórum especial, que el deudor presente una nueva propuesta, en cuyo caso la competencia del árbitro se extenderá igualmente. En el procedimiento concursal de reorganización judicial alzatoria, en conformidad al artículo 200, número 2 de la ley, durante el procedimiento concursal de liquidación de empresa deudora, podrá presentar proposiciones de acuerdo de reorganización judicial en los términos del capítulo 3, párrafo 5, título 5 del capítulo 4 de esta ley, las que sean materia de la Junta Extraordinaria de Acreedores. El artículo 257, a su turno, aclara que dichas propuestas podrán presentarse una vez notificada la nómina de créditos reconocidos y que serán aplicables en tal caso las disposiciones contenidas en el capítulo 3 de esta ley, en lo que fuera procedente y en lo que no se regule en las disposiciones siguientes. Por lo anterior, todo lo dicho respecto del procedimiento concursal de reorganización preventiva y lo que seguirá en los apartados que siguen, se aplica mutatis mutandis al arbitraje concursal en este contexto de acuerdo alzatorio que pone fin a un estado judicial de liquidación concursal. En consecuencia, en este caso, el deudor deberá incluir también en su propuesta de acuerdo de reorganización una cláusula adicional de compromiso
que deberá ser votada por la Junta de Acreedores en la oportunidad que señala el juez del concurso. Pacto arbitral respecto del acuerdo de reorganización, rechazo de la propuesta de arbitraje y sus efectos en las propuestas de reorganización. Se refiere a esta segunda vertiente arbitral del 68 de la ley. En este caso, el pacto arbitral se origina en una propuesta de arbitraje que hará el deudor como parte de aquella a que se refiere el 57 número 4 y deberá ser aprobada conjuntamente con esta. Asimismo, la ley permite que dicha propuesta de pacto arbitral se plantee solo para algunas o algunas de las clases categorías de acreedores indistintamente. Llegado a este punto, sin embargo, surgen nuevamente algunas dudas respecto a dos aspectos en particular que pueden plantearse a partir de la siguiente interrogante. ¿Es factible que la Junta de Acreedores acepte el acuerdo de reorganización propiamente tal y que rechace a su vez la propuesta de arbitraje sin que por ello se entienda rechazar la propuesta en general? Si la propuesta se hace por clase o categoría de acreedor, ¿es aplicable lo dispuesto en el 79 inciso final en caso de que alguna de esas categorías se rechace el pacto arbitral? Para responder a este interrogante, debe aclararse que en Chile la doctrina y la jurisprudencia mayoritaria se han inclinado por considerar al convenio arbitral como un todo independiente del contrato principal, entendiéndose por tal, para estos efectos, aquel que trae incorporada material y objetivamente una cláusula arbitral que no depende, sin embargo, de un vínculo de asesoría con el primero. Por ello, y fundándose básicamente en el carácter judicialista que se le asigna en Chile a la figura del juez árbitro, la jurisprudencia mayoritaria ha aceptado la competencia arbitral para conocer sobre eventual inexistencia o nulidad de un contrato principal, aun cuando no han faltado opiniones en contrario. Tal criterio además tenía un expreso reconocimiento en el artículo 178, inciso final, de la ley de quiebra. Se reconocía la competencia del árbitro para declarar la nulidad del respectivo convenio judicial preventivo en el que contenía el respectivo compromiso, decía la antigua ley. En la actualidad, además, la distinción material entre el pacto arbitral y el contrato con el cual se relaciona está claramente sentada en la Ley 19.971 sobre arbitraje comercial internacional, LACI. De manera que, como señala Sandoval, nada impide que la Ley 19.971, que disciplina el arbitraje comercial internacional, pueda ser aplicada a arbitrajes nacionales o pueda servir de inspiración a los árbitros y a los tribunales para interpretar progresivamente las normativas internas sobre la materia que, como sabemos, está bastante obsoleta. Aclara entonces la completa autonomía del pacto arbitral en cuanto tal, las respuestas a las interrogantes planteadas surgen espontáneamente. Si la Junta de Acreedores acepta los términos de la propuesta de reorganización, más no el pacto arbitral, el acuerdo será perfectamente válido y producirá todos sus efectos legales, en el entendido que ambos, acuerdo y pacto arbitral, son cuerpos enteramente autónomos e independientes entre sí. B. Si se trata de propuestas por clase o categoría de acreedores, 1. La aceptación del pacto arbitral planteado por uno o más de ellas no es condición de aprobación del acuerdo de reorganización en su conjunto. 2. El rechazo del pacto arbitral por alguna de las clases o categorías de acreedores implica que los conflictos que surjan durante la ejecución del acuerdo deberán someterse a la justicia ordinaria. Arbitraje e impugnación del acuerdo de reorganización. Relacionado con lo anterior, otro punto que genera dudas consiste en determinar si la impugnación del acuerdo de reorganización puede ser conocida y resuelta por el árbitro concursal. La ley nuevamente guarda completo silencio sobre este punto, limitándose a fijar el ámbito de competencia del árbitro mediante la fórmula ambigua e imprecisa del 296, inciso 4, ya citado. La competencia del árbitro se extiende a todo cuanto sea necesario para la tramitación de procedimientos concursales de reorganización o liquidación y a los incidentes que se promuevan durante ellos. La ley concursal no precisa entonces en qué momento o a partir de qué hito procesal debe entenderse que el procedimiento de reorganización se encuentra concluido, lo que constituye una omisión relevante si se considera que la competencia del árbitro está circunscrita precisamente a las materias e incidentes que surjan durante dicho procedimiento y no después. Al respecto, ha sido la superintendencia, la Superir, la que ha debido suplir este notorio silencio legal, al señalar que un procedimiento concursal de reorganización se entiende finalizado, entre otros casos, una vez ejecutoriada la resolución judicial que aprueba el acuerdo de reorganización en los términos del 89. Según este criterio, por ende, y considerando que la resolución judicial que aprueba el acuerdo de reorganización coincide con aquella que desecha las impugnaciones que ha planteado en su contra, nos parece que las referidas impugnaciones forman parte del procedimiento concursal de reorganización y por tanto la competencia que se entrega al árbitro concursal en el artículo 296. Arbitraje
resolución y nulidad del acuerdo de reorganización. Como se dijo antes, la jurisprudencia mayoritaria en Chile ha aceptado la competencia arbitral para conocer sobre la eventual inexistencia o nulidad del contrato con el cual se vincula el pacto arbitral. No ha faltado la opinión contraria que no compartimos. En cambio, no se reconoce esa competencia cuando lo impugnado es el convenio arbitral mismo, pues en tal caso la jurisprudencia ha entendido comúnmente que los árbitros no pueden conocer sobre la existencia o nulidad del convenio arbitral, compromiso o cláusula compromisoria, del cual surge precisamente su competencia. Ante la impugnación en tal sentido se ha dicho, el árbitro deberá paralizar su gestión como tal criterio que, sin embargo, desdibuja por completo el principio de asignación competencial del competence-competence. Como apunta Vázquez, dicho principio se encuentra reconocido a medias en el ordenamiento jurídico chileno sobre arbitraje interno, pues el árbitro tiene competencia para conocer y pronunciarse sobre la validez del contrato del que forma parte la causa arbitral, mas no cuando el afectado es el propio pacto que le confiere competencia. En suma, la competencia del árbitro no debe analizarse aquí en razón de la materia, pues esta en términos finales comprende sin duda el cumplimiento y la validez del contrato respectivo y del pacto arbitral. Lo que debe observarse entonces es si dichas materias de incumplimiento y de nulidad del acuerdo de organización se encuentran contempladas en este particular estatuto de arbitraje concursal, lo que nos lleva nuevamente a distinguir en cuanto a la terminación del acuerdo por incumplimiento. Según el artículo 68, recordemos, podrán someter a arbitraje las diferencias que se produzcan entre el productor y uno o más acreedores o entre estos, con motivo de la aplicación, interpretación, incumplimiento, terminación o declaración de incumplimiento del acuerdo. En consecuencia, por expresa disposición legal, el árbitro será competente para conocer la acción de incumplimiento del acuerdo contemplada en el artículo 98 de la ley concursal. En este punto no existe mayor problema, pues la norma legal es clara, así lo ha dicho recientemente la Corte de Apelaciones de Santiago, que cabe tener presente que los acuerdos de reorganización se pueden estipular una cláusula de arbitraje, que es precisamente lo que ocurrió en el caso de Novocupa, según consta en el párrafo 9 del acuerdo de reorganización respectivo que corresponde a 100 y siguientes de autos, correspondiendo entonces al árbitro respectivo del conocimiento del cumplimiento o declaración de incumplimiento que se busca respecto a los contratos considerados en el acuerdo señalado. En cuanto a la nulidad del acuerdo, las dudas retornan nuevamente en este caso, pues a diferencia del incumplimiento, no existe aquí una norma legal que declare explícitamente la competencia del árbitro concursal para conocer la acción de nulidad del acuerdo. Por el contrario, el artículo 68 no menciona siquiera al árbitro concursal, lo que llevaría a concluir que la ley ha querido dejar esta materia extramuros de esta alternativa jurisdiccional. Por otro lado, el artículo 295 de la ley concursal circunscribe el arbitraje a los procedimientos concursales de reorganización y liquidación, de manera que, a contrario, no podrían someterse a arbitraje, al menos en los términos de esta ley, todas aquellas materias que no forman parte del litigio procesal de los señalados procedimientos concursales. A lo anterior, se suma nuevamente el completo silencio de la ley concursal en cuanto al momento que termina el procedimiento de reorganización, circunstancia, como se dijo, supra, dificulta la formulación de un criterio preciso sobre la extensión de la competencia del árbitro. Ha sido la superintendencia, reitero, lo que ha tenido que llevar por vía interpretativa el vacío legal en este punto, al señalar que un procedimiento concursal de reorganización se entiende finalizado una vez ejecutada la resolución final que aprueba el acuerdo de reorganización, planteamiento que visto siempre a la luz de los artículos 295, 296, inciso cuarto, llevaría a concluir que el árbitro concursal carece de competencia para conocer la nulidad del acuerdo, pues tal materia tendrá lugar necesariamente una vez concluido el procedimiento concursal de reorganización. Pero las omisiones y la improvisación de la ley no terminan aquí y por el contrario se complican todavía más. En conformidad al artículo 68, pues las acciones de nulidad y de incumplimiento del acuerdo de reorganización se sujetan al procedimiento de juicio sumario y será competente para conocer de estas acciones el tribunal ante el cual se tramitó el acuerdo, declaración que nuevamente nos enfrenta a la disyuntiva de determinar a qué tribunal se refiere la norma. Y el panorama se enrarece todavía más, pues en diversas disposiciones la ley concursal parece distinguir entre tribunal y árbitro, asimilando el primer concepto únicamente en los tribunales ordinarios de letras, mientras que en otras, en cambio, no hace tal distingo refiriéndose en términos genéricos al tribunal, ni a materias que pueden ser conocidas tanto por el juez ordinario como por un árbitro.
Así ocurre, por ejemplo, con la cuenta final de administración concursal y la designación del tribunal que debe conocer de ella y de las eventuales objeciones con el sistema recursivo que establece el artículo cuarto, que aunque se refiere ahí a tribunal, resulta aplicable tanto al juez ordinario como al árbitro, aunque con el régimen de notificaciones del artículo 6. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que en Chile prima aún la tesis jurisdiccionalista del arbitraje sustentada principalmente en la terminología utilizada en el artículo 222 del COD. Se llaman árbitros los jueces, y es lo que dispone el artículo 76 y 77 de la Constitución Política del 80 y el artículo 5 del COD. La mayoría de los autores, como también la jurisprudencia mayoritaria de los tribunales superiores de justicia, se pronuncian explícita y decididamente por la naturaleza jurisdiccional del arbitraje, afirmando, por ejemplo, que aunque en doctrina y legislación procesal extranjera, condicionadas por su propia realidad jurídica, se discute sobre el carácter jurisdiccional del arbitraje, entre nosotros pacíficamente se ha sostenido desde hace bastante tiempo el contenido jurisdiccional de la justicia arbitral, con las limitaciones que le son propias y que dicen relación con la falta de imperio. No obstante su origen preferentemente privado, los árbitros en nuestro medio son reputados jueces en sentido propio, gozando sus sentencias de mérito ejecutivo sin necesidad de homologación judicial, quedando incluso los árbitros sometidos a ciertos controles propios de todo juez ordinario especial, como es el caso de la jurisdicción disciplinaria. Más aún, una parte de la doctrina ha llegado a sostener incluso que los árbitros forman parte del poder judicial, lo que ciertamente no es correcto. En favor de esta tesis, que no compartimos, se pronuncia también Silva Pereira y Rodríguez. Distinta es la situación tratándose del arbitraje comercial internacional regulado por la LACI, pues allí se hace un claro distingo entre el juez como órgano estatal y el tribunal arbitral, proscribiendo además toda y cualquier injerencia de los tribunales ordinarios de justicia respecto del mérito o contenido sustantivo de la decisión del árbitro, incluyendo la vía del recurso de queja. La misma ley además habla indistintamente de árbitro y tribunal arbitral, concepto este último que significa tanto un solo árbitro como una pluralidad de árbitros. En conclusión, y reiterando no obstante la improvisación de la ley concursal en esta materia, el artículo 99, inciso 1, la de tribunal ante el cual se tramitó el acuerdo, entendemos que lo hace en términos extensivos ya dichos que incluyen, por cierto, al árbitro concursal y por tanto lo hacen perfectamente competente para conocer de la acción de nulidad del acuerdo de reorganización. Arbitraje y procedimiento concursal de liquidación. En esta parte, la ley concursal da un paso determinante e incluso pionero en el ordenamiento jurídico, que reafirma además la concepción privatista del derecho concursal chileno, la incorporación del arbitraje concursal no solo para el procedimiento y acuerdo de reorganización, pues como ya se dijo, también la ley de quiebra existieron algunas disposiciones aisladas sobre el arbitraje en materia de convenio, sino como causa procesal idónea respecto al procedimiento concursal de liquidación. Tradicionalmente, la posibilidad de someter a arbitraje materias relacionadas con quiebra ha sido negada en Chile, dadas las consecuencias de orden público y por tanto indisponible, que genera su declaración como punta Vázquez. El derecho concursal tiene por finalidad asegurar la concentración de todo el contencioso referente al concursado, evitando así cualquier ruptura de la igualdad de los acreedores entre los acreedores, razón por la que se evidencia un interés público innegable que colisiona por dicha razón con el arbitraje como método de resolución de conflictos, por cuanto en función de los intereses que protege esta materia está reservada de manera exclusiva y excluyente para ser conocida por tribunales ordinarios. La cuestión a resolver entonces es si este nuevo planteamiento normativo ha venido a suprimir el criterio anterior por mandato expreso del 295, pues si así fuese, estaríamos ante una notoria afectación de uno de los pilares esenciales del arbitraje como institución, la disponibilidad en derecho en materias arbitrables. 1. Arbitrabilidad y disponibilidad de derechos subjetivos sujetos a concurso. Para responder a este interrogante, una primera mirada debe ponerse en la naturaleza de los intereses involucrados en el conflicto que la ley permite someter a arbitraje, pues en la medida que aquellos superen el puro ámbito de lo disponible para las partes, el arbitraje, o mejor dicho, lo que verdaderamente es el arbitraje, queda excluido como cauce procesal válido, y en tal caso la regla competencial del 296, inciso 4, se aplicará solo en la medida que los intereses en conflicto sean disponibles para los contendientes. Por el contrario, si consideramos que tales derechos subjetivos y el cauce de solución de los conflictos que generan son disponibles para las partes, la conclusión será precisamente la contraria. Planteando así el problema, la respuesta debe abordarse desde una doble perspectiva.
La primera perspectiva es el sistema concursal chileno se basa en una concepción privatista del derecho. Lo primero que debe destacarse esta marcada filiación privatista del sistema concursal chileno, pues a fin de cuentas los intereses públicos comprometidos en el concurso mencionado supra quedan supeditados a la decisión de los acreedores, en el entendido que estos son quienes determinan, en último término, si sus créditos se pagarán en un contexto de reorganización o de liquidación. Por lo mismo, en esta concepción privatista de la preservación de la empresa en funcionamiento y con ello los incentivos de rescate que puedan poner el legislador, no mira la situación del empresario en sí, sino al valor económico de aquella en cuanto al elemento primordial del análisis que habrá que realizar los acreedores, y solo ellos de cara a las opciones de rescate o liquidación. Dicho de otra forma, no existe en el sistema concursal chileno un principio de conservación de la empresa, sino uno de conservación de la empresa económicamente viable, pues como apunta Goldberg, eh, a, sobre, a, a sobrevivencia de la unidad económica solo tendrá sentido en cuanto los propios acreedores determinen que se trata de esta de una mejor forma de satisfacer sus créditos, basados probablemente en la sinergia de los elementos que componen la empresa o en la situación patrimonial crítica no se basó en una ineficiente articulación de dichos elementos, sino en una situación coyuntural o en errores administrativos por completo reversibles. Ejemplos concretos de esta noción privatista del derecho concursal chileno son las actuales ley 20.416, 20.720, esta última que marcada además por una notoria tendencia a la intervención jurisdiccional mínima e invasiva, reflejada en un régimen recursivo fuertemente restringido, en plazos procesales brevísimos, en audiencias verbales y únicas, para resolver cuestiones de especial complejidad y en la restricción de los incidentes. El arbitraje concursal no alcanza materia de orden público. Por otra parte, el artículo 295, inciso 4, tiene especial cuidado al señalar que cualquier caso es el juez de letras competente y no el árbitro quien dicta la respectiva resolución de liquidación, ya que se transforma por lo mismo en un presupuesto indispensable para la ulterior intervención del árbitro. Según la disposición referida en el procedimiento concursal de liquidación, la Junta Constitutiva referida al 193 de esta ley o cualquier junta posterior podrá acordar con quórum especial someterse a arbitraje, designar los árbitros titulares y suplentes y fijar sus honorarios. Junta que, como es evidente, son una consecuencia de la declaración judicial previa al concurso. De esta forma, entonces, los efectos inmediatos y retroactivos de la resolución de liquidación son el resultado de una expresa declaración judicial de la que, la parte y en la que se asienta la labor del árbitro concursal, y no podría ser de otra forma, además, considerando que ni el deudor ni los acreedores están facultados para someter a arbitraje materias de las que no disponen y que superan largamente la pura esfera de los intereses individuales. Como apunta Bordachar, tras la declaración de quiebra hay varios intereses involucrados. El interés del propio deudor insolvente, así como el de los acreedores de este, pero también están involucrados los de terceros, a quienes las acciones revocatorias podrían alcanzar, y además un interés general de la comunidad por el resultado de la situación de insolvencia del deudor. El interés público involucrado en la declaración judicial de dicho estado jurídico patrimonial, por tanto, no resulta alcanzable por el arbitraje ni integra el ámbito de arbitraje material que la ley asigna, pues como se acaba de señalar, este viene delimitado por el propio legislador para materias y pretensiones que sí son disponibles en derecho: determinación del pasivo, sistema de objeción e impugnación de crédito, derecho a voto, preferencias, reparto, ejercicio, tramitación de acciones, revocatorias concursales, en la medida que un tercero mandado consciente del arbitraje, impugnación de la cuenta del deudor, oposición de la realización simplificada o sumaria del activo, etc. 2. Arbitraje hiperactividad de las normas que regulan el procedimiento concursal de liquidación. Relacionado con lo anterior, otro aspecto a considerar de cara a la viabilidad del arbitraje en un contexto de liquidación concursal es el carácter imperativo de las normas legales que regulan dicho procedimiento, en sus vertientes forzosas y voluntarias. El arbitraje, desde sus primeras manifestaciones históricas como mecanismo de solución heterocompositiva de conflictos con relevancia jurídica, tiene su fuente en la libertad de las personas y en la autonomía y la voluntad que el ordenamiento jurídico les reconoce en la actualidad, mediante normas de rango fundamental. En lo que concierne al derecho concursal, sin embargo, y a diferencia de lo que ocurre por ley general en el derecho contractual, la libertad de los intervinientes, deudores, acreedores, terceros interesados y el libre juego de las voluntades se ven restringidos por el ordenamiento jurídico desde el momento mismo que se dicta la resolución de liquidación.
130, 134, 135, 136, 37, 39, 140, 87 de la ley concursal, entre otros. Pues a partir de ese momento y durante todo el procedimiento concursal, el ejercicio de los derechos de las partes involucradas quedan sujetos y delimitados por respecto a la insolvencia del tutor y la comunidad y la comunidad de pérdidas que ésta genera. Esta convivencia forzada de intereses, por tanto condicionada por la imposibilidad de pago por medios normales, justifica la intervención del Estado en un ámbito originalmente reservado a la autonomía de la voluntad. Las relaciones particulares de crédito entre el deudor y los distintos acreedores, la que se ve desplazada, al menos en una concepción orgánica del concurso, por normas imperativas que aspiran a contener sus intereses y a mitigar el impacto de la insolvencia en cuanto a fenómeno generalizador de un escenario jurídico económico excepcional caracterizado por la simetría de la información y la diversidad del colectivo acreedor. La interrogante que surge aquí entonces consiste en definir hasta qué punto esas normas de orden público afectan la arbitrariedad material del conflicto concursal, o dicho de otra forma, puede considerarse al arbitraje como un mecanismo idóneo para resolver aquellas controversias surgidas en el marco de un procedimiento de liquidación regulado por normas de ius cogens o de derecho necesario, y de ser así, ¿cuáles son los límites procesales y materiales que deben observar el árbitro en el desempeño de su función jurisdiccional? Aclaremos en primer lugar que la sola circunstancia de que una materia se encuentre regulada por normas imperativas de ius cogens no excluye en modo alguno la posibilidad de someter la solución de controversias que surjan en ese entorno a árbitros, por el concepto de hiperactividad de la norma jurídica no es en modo alguno asimilable con su indisponibilidad en derecho y viceversa. Tal postulado, si bien tuvo acogida en el sector autorizado de la doctrina mercantilista española, parece hoy un tanto simplista. Considera las consecuencias que conllevaría su aplicación extensiva a los diversos aspectos del derecho privado, bien surtido de normas imperativas. Sin embargo, no solo la doctrina recién mencionada defendió en su momento la tesis mencionada, sino también la jurisprudencia, de la que son muestra clara la sentencia del Tribunal Supremo Español del 15 de octubre de 1956, del 27 de enero de 1968, del 21 de mayo de 1970 y del 15 de octubre de 1972. Todas ellas, en fin, sirvieron en base para consolidar jurisprudencialmente una tendencia abiertamente contraria al arbitraje, nutrida y arraigada en la existencia de normas imperativas de derecho necesario, no susceptible de modificación y mucho menos de derogación por los particulares. Según esto, en fin, la opción arbitral para la solución de controversias de relevancia jurídica estaría vedada por las partes en la mayoría de los casos, particularmente concursal o societario mercantil, para poner otro claro ejemplo, por la sola circunstancia de originarse en materias reguladas por normas de derecho necesario, lo que parece acertado. Al optar las partes por el arbitraje no están disponiendo de norma sustantiva alguna, sino solo de la vía procesal para resolver una controversia, de manera tal que no existe allí ningún conflicto entre los conceptos de hiperactividad de la normativa y disponibilidad de derechos. En el arbitraje, como se sostiene Gómez, no hay transacción ni renuncia al ejercicio de la acción, sino sustitución de la tramitación en la vía judicial por la arbitral, por lo que el arbitraje solo afecta al modo o procedimiento de resolución de la controversia. Por ello, los acreedores y el deudor, al optar por el arbitraje para resolver los conflictos que surgen durante el procedimiento, una vez dictada la solución de liquidación por el juez de letras competente, no están renunciando a las normas hiperativas que regulan el señalado procedimiento, ni de la ley aplicable al fondo, sino únicamente al camino procesal que seguirán para resolver estos conflictos. 3. Arbitraje y efecto inmediato de acumulación de juicios. Uno de los efectos inmediatos de la declaración judicial del estado concursal de liquidación concursal derivado de la visa atractiva que genera dicha resolución consiste en la acumulación de juicios ante el tribunal del concurso, en los términos del 142. Según esta norma y como regla general, todos los juicios civiles pendientes en contra del tutor ante los otros tribunales de carácter patrimonial y que interesen por tanto a la masa se acumularán en el procedimiento concursal de liquidación, mientras que los que se inicien con posterioridad a la notificación de la resolución de liquidación se promoverán ante el tribunal que esté conociendo el procedimiento concursal de liquidación. Queda por definir entonces cuál sería el tribunal que habrá de conocer de dichos procesos judiciales para el caso en que se pacta arbitraje del concurso, pues nuevamente la ley guarda completo silencio en este punto. Para responder a este interrogante, debe reiterarse que el artículo 296, inciso cuarto de la ley concursal circunscribe el ámbito de arbitrabilidad material a todo cuanto sea necesario para la tramitación de procedimientos concursales de reorganización y liquidación y a los incidentes que se promuevan durante ellos, circunstancia que traslada el análisis al contenido mismo de tales procedimientos, o dicho de otra forma, se trata de determinar si los juicios acumulados forman parte o no del procedimiento de liquidación
y si son necesarios para la tramitación de este último. En este sentido, y como primera observación, debe aclararse que la acumulación de juicios de la que habla el 142 no es asimilable a los aspectos de la acumulación procesal o acumulación de autos regulada en el 92 siguiente del CPC. En esta última, todos los juicios acumulados tramitados en instancias análogas y con sujeción a la misma clase de procedimientos pasan a formar un solo proceso que termina en una sola y única sentencia. En la acumulación concursal, en cambio, no existe una función semejante. Se trata de, a fin de cuentas, de una regla de competencia objetiva en donde el tribunal del concurso resulta competente para conocer todos los juicios de relevancia patrimonial que se dirigen en contra del patrimonio concursado, con las excepciones que la misma ley establece. De lo anterior se desprende entonces que los juicios acumulados al concurso no forman parte del mismo ni resultan necesarios para su tramitación, pues ya como se dijo, aquellos siguen por carriles separados y procesalmente independientes. Por ello, los juicios iniciados con anterioridad a la notificación de la resolución de liquidación, que según el artículo 142 deben acumularse al concurso, no quedan comprendidos dentro del marco competencial del 96, inciso cuarto, lo que deberán seguirse su tramitación ante el juez que dictó la señalada resolución. En cuanto a los juicios por iniciar posterior a la notificación de la resolución de liquidación, en cambio nos parece que la redacción del 142 tolera perfectamente la arbitrabilidad de los mismos, al señalar que dichos procesos se promoverán ante el tribunal que esté conociendo el procedimiento concursal de liquidación, y hemos dicho pues que el término tribunal se utiliza aquí la norma legal, debe entenderse en el sentido amplio, comprensiva del arbitraje concursal. Conclusiones. La ley concursal contempla un estatuto amplio sobre el arbitraje concursal con un enfoque que resulta novedoso no solo en el ámbito del derecho chileno, sino también en el derecho concursal comparado. Se crea para ello un sistema de arbitraje enteramente voluntario y de doble vertiente según se trate del procedimiento concursal de reorganización o de liquidación, que eventualmente puede alcanzar incluso a los terceros demandados en el caso de acciones revocatorias concursales, siempre y cuando estos consientan el arbitraje. No se extiende la competencia del árbitro a materias de carácter sancionatorio o infraccional, como ocurre, por ejemplo, con el incidente de remoción a que se refiere el 337 número 7 de la ley concursal, pues ello, amén de no estar relacionado directamente con el fundamento ontológico y los procedimientos de reorganización y liquidación, involucra el ejercicio del ius puniendi del Estado y, por tanto, una materia indisponible para las partes. En la concreción normativa del arbitraje concursal, sin embargo, la ley ha sido particularmente parca en cuanto al desarrollo procesal arbitral, partiendo por la celebración del pacto arbitral y la competencia material y subjetiva del árbitro, lo que plantea una serie de interrogantes cuya respuesta, además, no puede buscarse simplemente la aplicación supletoria de las normas comunes sobre arbitraje interno. Estas, además de anacrónicas, no han sido concebidas para el escenario concursal ni por ende para un procedimiento de carácter universal que, además de atraer hacia sí otros procesos civiles del deudor, inicialmente autónomos y atractiva, aglutina y coordina una diversidad de intereses contrapuestos que resultan afectados por la insolvencia. Tal circunstancia, por tanto, se traduce en la necesidad de ajustar el examen de arbitrabilidad del conflicto concursal a las particularidades, características y fines del proceso concursal, sea este de reorganización o de liquidación en los términos planteados en el presente texto. El arbitraje, además, se desenvuelve aquí en un ambiente que le resulta en cierto modo extraño o al menos inusual, siendo un instituto originado e justificado por la voluntad de las partes en conflicto y por la libre disponibilidad de los derechos subjetivos puestos en juego. Es situado ex lege y sin ninguna delimitación en el escenario, el concursal caracterizado por la imperatividad de sus normas y por la convivencia forzada de aquel hasta intereses disímiles cuyo ejercicio se encuentra condicionado por la imposibilidad de pago y detallé por principios indisponibles que trascienden los mecanismos y criterios de la tutela individual del crédito. Sin embargo, no existe incompatibilidad entre la imperatividad de dichas normas legales y la libre disponibilidad de derechos que presupone el arbitraje, pues las partes no renuncian ni disponen de tales normas, sino que optan unánimemente por el cauce procesal en el que aquellas deberán aplicarse para la solución de un conflicto sobre materias disponibles. Todo esto todos estos aspectos mencionados que la ley no aclara debidamente han impactado directamente en la eficacia del arbitraje como herramienta alternativa de solución de conflictos en el ámbito concursal. Prueba de ello es que a 5 años de la vigencia de la ley no ha existido ningún procedimiento concursal de reorganización o liquidación sometido a arbitraje. Por último, podría decirse que el arbitraje concursal genera cargas económicas adicionales, honorarios del árbitro, en un contexto de insolvencia que por el contrario reclama una economía de costes procesales. Sin embargo, nos parece que en este aspecto en particular no es un factor que pueda reprocharse en el modelo de arbitraje de la ley 20.720, pues al consagrarlo como un cauce procesal alternativo enteramente voluntario, como debe ser, por cierto,
Serán siempre los acreedores y el procurador los llamados a optar o no por esa vía, ponderando libremente sus beneficios y contras. Se trata, en fin, de una decisión económica más dentro del esquema general de insolvencia. Las barreras para el despegue del arbitraje concursal en Chile, por tanto, no son atribuibles al instituto arbitrario en cuanto tal, sino lejos de eso a las deficiencias de su regulación legal actual ya analizada. Y así termina el artículo del profesor Eduardo Llequer sobre el arbitraje concursal en Chile, una revisión bien crítica sobre su ambigua regulación. Como nos dimos cuenta, hay muchos vacíos que no han sido terminados y que en su redacción misma la ley no ha salvaguardado ciertas situaciones que el profesor toma en cuenta. Así que eso ha sido todo por hoy.